Hoy continuamos en el Evangelio de Mateo. Habíamos terminado viendo una sección de Mateo capítulo 12, donde el Señor Jesucristo en el verso 38 habló de que esta generación presente del tiempo de Jesús demandaba una señal de Jesús. Decía, bueno, ¿Cómo sé que tienen la verdad en tu iglesia o en tu religión? Hay gente que dice eso, ¿verdad? Nosotros no decimos que nuestra iglesia es la verdad, sino que Jesús es la verdad. Pero aún así hay gente que se pregunta. Y esta gente del tiempo de Jesús preguntaba a Jesús, a pesar de todas las señales y milagros que él había hecho. Y dijo que no le sería dada señal sino la del profeta Jonás. Y vimos una serie de 4 semanas preciosa, ¿verdad que sí? Reflexionando en la vida del profeta Jonás. Y allí donde nos quedamos, continuamos con el siguiente verso donde nos habíamos quedado en el Evangelio de Mateo, y el mensaje de hoy se titula Procura terminar bien. No siempre es la gente que corre carreras. ¿Alguno de ustedes ha corrido una carrera o un maratón? Cuando ustedes entrenan para correr una carrera, no solamente es correr con toda tu fuerza y dejar a la gente atrás al inicio. Tienes que pausar y guardar tus energías para acabar bien la carrera, porque de nada sirve que corras con todo de aquí a la puerta y estés con la lengua de fuera y no puedas continuar la carrera y todo el mundo te pasa y quedas mal. Tienes que guardar la energía suficiente y tienes que buscar acabar bien. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12 que nuestra vida cristiana, el seguir a Jesucristo, es como correr una carrera que requiere disciplina. Dice el libro de Hebreos que tenemos que poner los ojos en Jesús, que Él es el que comenzó la fe en nosotros, el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra esperanza es Jesucristo. Y dice la Escritura que debemos despojarnos de todo peso, lo que nos estorba, para correr la carrera que Dios tiene por delante para nosotros, y del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y en este pasaje que vamos a ver en Mateo 12, es un poquito largo, está en las pantallas, Mateo 12, 43 a 45, dice la Escritura, si quieres lo puedes poner cámara, dice, cuando un espíritu impuro, dice Jesús, sale de un hombre, Jesús estaba hablando de un demonio, de una persona poseída por un demonio, dice, anda por lugares secos buscando descanso. Este es un enigma para nosotros, ¿verdad? Porque es un mundo espiritual que no vemos. Y nos preguntamos a qué se refería Jesús que un demonio sale de una persona endemoniada, anda por lugares secos. El chiste es que anda por un lugar vacío, un lugar feo, un lugar, son personas que, más que nada, seres espirituales que se rebelaron contra Dios y fueron echados de su presencia. Y dice que busca descanso, y si no lo encuentra, piensa, porque son seres espirituales, piensan, razonan. Los ángeles tienen razonamiento, pensamiento, al igual que nosotros como creación de Dios. Y él dice, estoy muy mal aquí afuera, necesito buscar una persona a quien destruir su vida, a quien destruir. Dice, regresaré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando regresa, encuentra a ese hombre que fue liberado de ese espíritu como una casa, ¿cómo la describe? Desocupada, barrida, limpiada y arreglada, todo está en orden. Entonces va y reúne a otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Y Jesús cambia el tema de la posesión demoníaca. Por cierto, si alguno está aquí y dice, yo no creo en eso, pastores, porque hay mucha gente, sobre todo gente, científicos, gente con una mentalidad más occidental, con una mentalidad más académica, que dicen, come on, dicen en inglés, ¿cómo que demonios? ¿Cómo que gente endemoniada? Bueno, eso existe realmente, a mí me ha tocado verlo, es horrible, y existe, hay gente que ha abierto puertas en su vida al terreno de las tinieblas, que se ha metido a hechicería, brujería, a cosas que Dios prohíbe, y que terminan poseídos por un demonio, que terminan idos, lo que la ciencia de la psicología o la psiquiatría diría que es un cuadro de desorden de personalidad, de doble personalidad, o una persona esquizofrénica que alucina y ve cosas. Ahora, ¿existen estos cuadros mentales realmente? Sí existen enfermedades mentales que no son
producidas por un demonio, sino por una enfermedad mental. Pero existen verdaderamente la posesión demoníaca de gente que Dios ha liberado, que ha hecho libre. Hemos visto el poder de Dios liberando gente que se metió al terreno de las tinieblas. Y Jesús cambia el tema y empieza a hablar acerca de la generación a la cual Él le estaba enseñando. Y el último versículo dice, eso mismo le va a suceder a esta gente malvada, a esta generación que está conmigo. Lo que Jesús estaba diciendo es de que ellos habían visto su poder, sanando personas, liberando personas esclavizadas por Satanás, sanando a personas que habían nacido ciegas, sordas, que no habían podido caminar. Habían visto el poder de Dios, pero no habían rendido su vida a comprometerse a creer en Jesús como el Mesías prometido por las Escrituras. Algunos de ellos no se habían arrepentido de sus pecados y habían venido al Señor. Es interesante al reflexionar en este pasaje que lo primero que dice es de que cuando una persona es liberada del poder de Satanás, una persona que estaba poseída por un demonio, dice de que él piensa, regresaré a aquel hombre. Y dice que encuentra la casa como desocupada, barrida y arreglada. Y no es cierto que eso hace Dios en nuestra vida. Cuando venimos al Señor tenemos muchas ondas en la mente, en las emociones, propensidad al pecado, a veces un estilo de vida pecaminoso que hemos vivido, a lo mejor emociones encontradas de nuestro pasado, que estamos resentidos con nuestros familiares, con nuestro papá, nuestra mamá, con nuestra familia de origen. Tenemos quizá envidia, amargura en nuestro corazón. Y Dios viene a nosotros y nos hace sentir y nos muestra que somos amados. Quiero que sepas que Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y le puedes poner tu nombre ahí, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que si tú en Él crees no te pierdas, no estés perdido sin saber dónde andas o a qué le tiras o de qué trata la vida, sino que tengas vida eterna. Jesús vino a darnos perdón de pecados, a darnos vida eterna. Y Él viene y te empieza a poner tus emociones en orden. Y dice la Biblia, el fruto del Espíritu de Dios, o sea, la evidencia de que hemos sido transformados por Dios, es que Dios pone en nuestra vida gozo, Dios pone en nuestra vida paz, Dios pone en nuestra vida amor, Dios pone en nuestra vida dominio propio. Lo que antes te desembocabas y te ibas al pecado, ahora te la piensas, le frenas, le pides ayuda a Dios y Dios barre y arregla nuestra vida. Pero hay una enseñanza aquí. Aquí muestra que todo estaba arreglado y en orden en la persona que fue liberada por Jesús, porque Jesús liberó personas endemoniadas. Pero hay algo importante, que no había habido una diferencia fundamental en la persona que impidiera el regreso del demonio. Hay iglesias que tienen una falsa enseñanza en este tema. Y que ven, por ejemplo, que si tú eres pobre, te dicen un espíritu de pobreza, hay que sacarlo de ti. Si tú batallas con el alcohol, te dicen es un espíritu de alcoholismo, hay que liberarte. No, Señor. Cuando había gente poseída por demonios en el tiempo bíblico, los demonios mismos venían y se postraban a Jesús y decían, sabemos quién eres, tú eres Jesús, el Hijo del Dios vivo. ¿Se acuerdan? Ellos mismos se manifestaban y revelaban quiénes eran. Nunca la Escritura nos manda que nosotros tenemos que ir buscando dónde hay un demonio por ahí, ¿no? O viendo demonios hasta en la sopa o Ciertamente el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Y Satanás viene a destruir las vidas, las familias, a esclavizarnos al pecado, a poner duda en nuestro corazón, a zarandear nuestra vida. Lo hemos explicado antes. ¿Qué enseña la Biblia de este tema? Y hay iglesias que están queriendo exorcizar a los mismos cristianos, cuando Efesios 1:13 nos dice que nosotros, cuando creímos en Jesús y fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el sello de que somos propiedad de Dios. Y si Dios habita en nosotros, Satanás no puede habitar en nuestras vidas. Sí puede molestarnos, sí puede buscar ponernos tropiezo, pero no puede poseer la vida de un verdadero cristiano que está en Jesucristo, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, dice la Escritura. Pero hay algo importante. Cuando venimos a Cristo, la enseñanza que Jesús nos está dando es que tiene que haber un cambio. Imagínate una persona que practica la brujería, que que escucha música satánica o música que habla de suicidio, de música oscura, como algunas de las canciones de death metal, por ejemplo, y que se mete en ese terreno
o se pone a adorar a la Santa Muerte por ignorancia. Y le pone el altar a la Santa Muerte, la veladora a la Santa Muerte, que la muerte no es una santa, la muerte es la cesación de la vida. Y dice la Biblia que va a ser el único enemigo, el último enemigo vencido por Dios cuando venga la resurrección de nosotros y estemos para siempre con Cristo. Y dice Apocalipsis que no habrá más muerte, tristeza ni dolor, porque Dios mismo limpiará de nuestros ojos toda lágrima que hayamos derramado. Y dice que los sufrimientos que hemos sufrido en esta tierra no son comparables, no se comparan ni tantito a la gloria venidera que los que estamos en Cristo vamos a tener en el Señor. Entonces la muerte va a ser destruida, pero alguien que se mete a adorar a la Santa Muerte y viene una iglesia, un grupo de guerreros de oración y dicen, supongamos que se llame Josué. Josué, tú necesitas a Jesús. Jesús dio su vida por ti. Si tú clamas a Dios, puedes ser salvo y libre. Josué, Dios te ama. Dios quiere que seas liberado. Y anda aquel hombre poseído por un demonio, no escucha, tiene una fuerza sobrenatural. Esas cosas pasan. Y de repente, todos orando en el nombre de Jesús, te ordenamos que lo dejes libre. Y hay una persona, gente orando, y de repente el demonio sale, la persona se sacude, tira. Eso pasa, sucede en nuestros tiempos aún. Y esa persona queda libre y de repente hay una paz tremenda. Los doctores lo habían diagnosticado con esquizofrenia, veía cosas que no había, ahí vienen y no había nada, ¿no? Y de repente esa persona es libre, está en su cabal juicio por el poder de Dios. ¿Qué pasa si esa persona dice, pues ya soy libre? Y ya, se olvida de Dios, no busca de Dios. Está el fin de semana y otra vez le prende la veladora a la Santa Muerte y sigue haciendo sus invocaciones y sus rezos a la muerte. ¿Usted cree que esa persona va a ser realmente libre? Es lo que Jesús estaba hablando, que el estado de esta persona viene a ser peor, porque Dios lo que quiere es que tú seas libre porque tú decides someterte a Jesús. Por eso Él dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Todos nosotros tenemos a veces anhelos y deseos que no son de Dios. A veces llegamos a sentir envidia, a veces llegamos a sentir coraje porque estamos pasando un mal tiempo, te queremos desquitarnos hasta con el perro dándole una patada, no sé, estamos pasando un mal momento. O pasa una muchacha guapa y como hombres atrae nuestros ojos y nuestra atención, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la rienda y el control, así como un caballo, poniéndole freno y decir, yo voy a guiar mi vida hacia la obediencia al Señor. Y sí, ¿verdad? Agarrar el caballo y no para allá, y se quiere desembocar el caballo para ir a correr tras la potranca, y tú le dices, ¿verdad? Es tomar control. Eso, ¿no nos dice eso el Nuevo Testamento? Que cada uno sepa tener sus cuerpos en obediencia, en santidad, en sujeción al Señor. ¿Verdad que sí nos dice eso? Que cada uno de nosotros no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo, sino moldeemos. Yo creo que todos hemos experimentado esa lucha en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando alguien se entrega y se desemboca el pecado? Dice Jesús que hay peligro de que nuestro estado quede siendo peor. Mateo 12, 43 al 45, la porción del versículo tan raro para muchos de nosotros porque no estamos acostumbrados a oír de posesiones demoníacas y de que está este demonio por lugares secos y luego trae a 7 más, tiene una enseñanza de advertencia al cristiano de nuestro tiempo, o sea, nuestra vida. Es una advertencia sobre la necesidad de comprometernos con Dios. Mire, la gente en el tiempo de Jesús había experimentado el poder de Jesús. Imagínate ser paralítico, arrastrarte. Nuestro propio hermano Lester ahorita anda cantando en Denver. Una vez al mes él sale y ministra en algún lugar de Estados Unidos. Pero imagínate que él está pues ahorita en silla de ruedas y con las muletas y todo se le dificulta. ¿Alguna vez has estado así? Yo he estado así también. Es horrible. Imagínate estar discapacitado toda tu vida y que venga Jesús y te toque en tu cabeza o en tu espalda y te diga, hijo, eres sano, y sientas un calor que te recorre y te hace libre y te paras y empiezas a poder caminar y a ser libre. Era para que cayéramos de rodillas, derramáramos lágrimas de alegría. Y yo creo que Dios espiritualmente a muchos de nosotros ha hecho eso, Él en tu vida. Para algunos de ustedes Dios lo ha hecho en tus emociones, para algunos de ustedes Dios lo ha hecho en tu matrimonio. Gloria a Dios por eso, y eso nos da alegría y gozo. Pero hay un punto en que esta generación, aunque había experimentado el poder de Jesús, eso no era suficiente, porque no habían reconocido algunos de ellos a Jesús como el Mesías.
Porque Jesucristo entró en Jerusalén y le decían, sálvanos ahora, y pusieron palmas para recibir a Jesús como Rey y Señor. Pero una semana después, parte de esa gente ¿qué gritaba? Cuando se lo presentó Poncio Pilato a la multitud y dice, ningún mal encuentro en este hombre. ¿Qué gritaba la gente? Crucifíquenle, crucifíquenle, motivada por los líderes religiosos de su tiempo. Entonces, es necesario el compromiso de seguir a Jesús, porque si no existe el riesgo de terminar peor. ¿Por qué? Porque ya conoces la medicina, ya conoces la solución, ya conoces que Dios puede cambiar nuestro corazón, que nos puede dar vida. Pero si tú, conociendo eso, te entregas al pecado, existe el riesgo de volverte cínico, de decir, ya no me importa nada y me entrego al pecado. Y nuestro corazón es cada vez más y más duro. Es como cuando agarramos un hacha o un marro y empezamos a trabajar en el jardín o afuera de la casa o en la construcción. ¿A alguno de ustedes le ha salido callo? Sí, te sale callo y te duele, ¿verdad? A veces así es el recordatorio de Dios en nosotros. Dice la Biblia, no entristezcamos al Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados. Pero ¿qué pasa si sigues trabajando y trabajando y trabajando? Que ese dolor, esa ampolla se vuelve un callo y te vuelves duro en tu piel al grado que aguantas seguir dándole y ya no te incomoda, te desensibiliza porque se te hace un callo grueso, ¿no es cierto? Y lo mismo a veces puede pasar en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios, que busquemos apartarnos de Dios y Dios nos habla y nos damos cuenta que la regamos, venimos a Dios, pero luego como que no le prestamos tanta importancia, no estamos en comunión con Dios y se va haciendo un callo duro, insensible, pero en el corazón. Y después el estado de nosotros, existe el riesgo que sea peor que cuando venimos, porque ya nos vale, ya conocemos la verdad y nos hemos hecho duros, nos hemos desensibilizado del corazón por sea la razón que sea, ya sea por el engaño del pecado o porque alguien nos lastimó en una iglesia, o porque vimos a algún líder que teníamos en alta estima defraudarnos como personas, pero somos sensibles, ¿no es cierto?, a que eso nos pueda pasar. Miren Hebreos 3:12 al 17, por eso el autor de Hebreos dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, un corazón que empieza a dudar, ¿será que realmente Dios me ama? ¿Será que realmente a Dios le importo? ¿Será que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Pero ¿qué de esto? ¿Qué de lo otro? Y se vale tener preguntas. Hay respuestas. Dice Jesús, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Y cuando preguntamos, el Señor nos va a responder. Se vale. No te digo que créete todo lo que la Biblia dice porque lo tienes que creer y se acabó. Y no preguntes porque no ande de preguntón. No. Hay posibilidad de analizar las bases de nuestra fe. Por eso dice 1 Pedro 3:15 que presentemos defensa con respeto y con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Y dice Lucas que habiendo revisado todo desde el principio de las cosas que entre ellos fueron ciertísimas, y narra la historia del Evangelio de Jesucristo. Pero aquí dice la Biblia que no haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo, del único Dios verdadero, del único que un día vamos a estar delante de su presencia, dando razón de nuestra vida. Antes de eso, en vez de permitir eso en tu corazón, hermano, en Cristo, dice el libro de Hebreos, ¿qué dice? Exhórtense los unos a los otros cada día, para que ninguno se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El pecado engaña. Mira, si el pecado no tuviera a la gente ganas de pecar, pues la gente no pecaría, ¿no? La gente peca. ¿Por qué pecamos? Porque nos gusta el pecado. Porque hay cosas que nos gustan que no son la voluntad de Dios para nosotros. Hay cosas que a veces deseamos o queremos que lastiman a otras personas o lastiman nuestra propia vida, y aún así las queremos. Es el pecado, la lucha que hay en cada ser humano. Pero dice la Biblia que el pecado engaña. El pecado es como el gusano en el sedal de el pescador. El pescado dice, qué rico se ve ese gusano, me lo voy a comer. Sí, se lo come y se lo comen a él también.
Y así pasa con nosotros también. Cuando vemos un pecado, hace poquito compartía con el grupo de facilitadores de grupos de vida de la importancia de cuidar nuestro matrimonio. Los que somos casados, los jóvenes tienen que cuidar su vida, cuidar la vida de otras jovencitas, las jovencitas cuidar la vida de tus hermanos y tu propio cuerpo, tu propia vida. Pero decía que nosotros como casados, el peligro cuando tú sientas atracción por alguien que no es tu esposa o que no es tu esposo es que el pecado nunca, la infidelidad nunca paga bien. Yo tengo varios años en esta vida, todavía no soy tan viejo, pero he visto que gente que ha fallado en esa área es gente que ha llorado lágrimas y que ha lastimado a mucha gente, ha lastimado su propia vida, han sido lastimados ellos, han sido lastimados los hijos. El pecado siempre trae consecuencias, ¿a poco no? Siempre. Por eso es pecado, porque Dios nos guía con su palabra para guardar nuestra vida del mal. Cada mandato de Dios en su palabra es un guarda de tu vida. Es como en la carretera cuando vas manejando y dices, ¿y por qué ponen ese riel? Qué aburrida la carretera. Te ponen un riel de un lado y un riel del otro y no quiere que te salgan de este lado ni que te salgas para el otro. Qué aburrido, nos limita, ¿no? Y luego ahí dice, máximo 70 millas por hora, por favor, modernícense, ¿no? Pues que está padre acelerarle, se siente una adrenalina y se siente padre, ¿no? Acelerarle, sí, pero ese riel está para guardar tu vida. Y cada principio de la palabra de Dios está ahí para guardar nuestro corazón y nuestra vida de la misma manera. Dice la Escritura, porque somos hechos, el versículo 14 de Hebreos 3, somos hechos participantes de Cristo. O sea, en la vida que su resurrección, que un día nosotros seremos resucitados, que tenemos vida porque Él vive. Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, nuestra confianza o nuestra fe que teníamos, ¿cuándo? En el principio. Entonces el libro de Hebreos es una advertencia en contra de la apostasía. Tiene 5 mensajes que instan a la iglesia a cuidarse de no abandonar la fe, sino de correr la carrera fijando la mirada en Jesús. Y no estamos solos, no es un esfuerzo humano solamente. Tenemos al Espíritu de Dios, su presencia en nosotros, tenemos su palabra, tenemos el recurso de la oración, tenemos el recurso de amigos en Cristo, de otra gente que nos puede ayudar. Y hay un pasaje en 2 de Pedro 2, 20 al 21, que habla de personas que salieron dentro de la misma iglesia, que conocieron la verdad, así como la generación de Jesús, que les hablaba de este espíritu malo que regresa con 7 más, pero que de alguna manera se apartaron y estaban engañando a la gente y haciendo a otros caer. Y quiero dedicar el resto de este mensaje para reflexionar un poquito en eso. 2 de Pedro, si tú vas a tu Biblia llegando a tu casa y lees 2 de Pedro capítulo 2, o ves Judas capítulo 1, solamente tiene un capítulo Judas, te vas a dar cuenta que hay ciertos paralelos entre Judas y 2 de Pedro. Estaban lidiando con cosas parecidas. Judas capítulo 1 verso 4 dice, queridos hermanos, le está hablando Judas, que es hermano de Jesús, hijo de José y María. Por cierto, la siguiente semana, el 12 de diciembre, se va a celebrar en México el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Es una fiesta muy conocida donde mucha gente hace peregrinaciones. Acaba de llegar familiares de nuestros, nos estaba diciendo cómo las carreteras ya estaban cerradas de gente caminando hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y vamos a hablar acerca de qué podemos aprender de la Virgen María, como nos revela la Escritura, porque fue una mujer de Dios, que podemos aprender de ella y qué es lo que la Escritura dice en cuanto a todo este tema. Así que la siguiente semana no se lo pierda. Si tienes amigos y familiares, puedes invitarlos. Siempre manejamos eso con amor y respeto, y vamos a tener la iglesia llena y vamos a tener 2 servicios, así que puedes estar invitando personas. 2 de Pedro capítulo 2, Judas, que fue hermano de Jesucristo y fue hermano de Santiago, dice, hermanos, tenía deseos de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero quiero cambiar el tema de mi carta. Le está escribiendo a una iglesia en algún lugar. Le dice, para pedirles que contiendan apasionadamente por la fe que les ha sido dada, por la sana doctrina. Y empieza Judas a hablar de personas que se han infiltrado en la iglesia engañando a las personas, dice el libro de Judas. Y dice que algunos de ellos son sensuales. ¿Qué significa? Que dan pie a sus 5 sentidos, ¿no?
Los sensuales es que quiero comer, quiero sentir, quiero sensualidad, quiero sexualidad, quiero billete, quiero dinero. Son sensuales, buscan cosas para satisfacer sus deseos carnales. Dice, los sensuales que no tienen al Espíritu, que causan divisiones, dice el libro de Judas. Y vamos a adentrarnos un poquito en segunda de Pedro, porque son como paralelos segunda de Pedro, pero quise que viéramos esto porque es el ejemplo perfecto de lo que está pasando en Mateo capítulo 12, donde Jesús habla de una generación que probó la bondad de Dios, que vio el poder de Jesús, pero que a pesar de eso decidieron no comprometerse en seguir a Jesús, sino desviarse y rechazar a Jesús. Y dice Jesús que la condición de ese pueblo sería peor después. Y efectivamente eso pasó con la generación de Jesucristo. Rechazaron al cristianismo, rechazaron a Jesús, pidieron que crucificaran al Mesías, y en el año 70 entraron los ejércitos romanos y destruyeron Jerusalén, y los judíos fueron expandidos por el mundo, tal y como Jesús había dicho que iba a pasar en Mateo capítulo 24. Aquí en 2 de Pedro 2 dice, verso 20 al 21, dice, pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿conocieron a Jesús o no? Según este pasaje. Sí, ¿verdad? Y han escapado así de las impurezas del mundo. O sea, en el mundo hay cosas que son impuras. Hay cosas que destruyen tu mente y tu corazón. Hay gente, por ejemplo, que se mete en la pornografía. Eso es un mal de nuestro tiempo. Y que eso lo lleva más y más y más adentro. Y es la lucha de cada hombre. La lucha de cada hombre y algunas mujeres también. Y se adentran tanto en ese mundo que nada les satisface y empiezan a abrir su mente a todo tipo de desviaciones que les hunden más y más en el pecado. Y algunos hemos conocido, mi esposa y yo, que hemos dado consejería a algunas familias, que a través de adentrar su mente a eso, terminan conociendo a alguien en línea, viéndose este hombre con aquella mujer, teniendo intimidad sexual. La descubrió la esposa, el matrimonio casi se derrumba, los hijos sufren, porque el pecado así es, el pecado nos engancha y nos hace adicción, nos crea adicción y busca destruir nuestra vida Satanás a través del pecado. Entonces dice la Biblia que conocieron a Jesucristo, han escapado de las impurezas del mundo, pero dice, si se dejan enredar, ¿qué dice? Otra vez en esas cosas, y son dominados por ellas, y esta es la clave, porque todos podemos tener una lucha con el pecado, donde en ocasiones vamos caminando y me tropecé, hice algo que no debía, ¿no? Y de repente respondí de una forma equivocada. Y batallamos con el pecado, pero la clave es ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, perdóname, Señor, tengo un problema con esto, Señor, ayúdame en mi lucha contra esto. ¿Sabes que te lastimé? Perdóname por haberte hablado de esa forma. Hacer restitución si dañamos a alguien. Y es caminar la vida cristiana sin entregarnos descaradamente a practicar el pecado en nuestra vida como una práctica cotidiana. Entonces dice que si se enredan otra vez en estas cosas y son dominados por ella, ¿qué dice Pedro? Quedan peor que antes. ¿Por qué cree? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que quedan peor que antes? Porque ya conocen la solución y se hace duro el corazón, así como el ejemplo del principio que les dije del callo. La ampolla que al principio te dolía pecar se vuelve algo duro que decimos, pues ya que así soy, ¿no? Y el que le guste bien y que no, así soy orgulloso y tengo problema con la depresión, no me importa, ¿no? Cuando no es clínica, cuando es emocional. Y así soy y no quiero ver a nadie. Y cada vez nos hundimos más en vez de buscar la ayuda de Dios y ser libres. Dice la Biblia, si el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Y dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces dice, hubiera sido mejor, 2 de Pedro 2:21, mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después apartarse. Qué palabras tan duras, ¿verdad? En 2 de Pedro. Y mira lo que continúa diciendo. Pero en ellos se ha cumplido el dicho, el perro vuelve a su vómito y la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo.
Qué duras palabras. Son duras, ¿no? Son como un insulto fuerte, ¿no? Y dice, yo no estoy diciendo aquí a nadie de ninguno de nosotros le estamos diciendo eso. Eso es la palabra de Dios que nos está diciendo un dicho popular del tiempo del apóstol Pedro y del tiempo de Jesús, que decía, no, es que la puerca... Nosotros tenemos un dicho, ¿cuál es? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Algunos ponen en Facebook y me veo bien linda y bien chula y es una changa, ¿no? ¿Sí ¿se acuerdan que lo han visto? Y no sé a quién le estarán tirando el saco, pero aunque tú vistas a un chango con un vestido de gala, una changuita, sigue siendo una changuita, ¿verdad que sí? Es necesario cambiar nuestro corazón, nuestra naturaleza. Y un cerdito le gusta el lodo. Tú puedes agarrar un cerdito, hay una película así, ¿verdad? Un cerdito muy bonito que a los niños les gusta. Puedes agarrar al cerdito, bañarlo, limpiarlo, perfumarlo, puedes hasta ponerle un trajecito si quieres, se lo compras en Petco al trajecito, le pones Piggy de nombre si quieres. Pero si tienes lodazal afuera y dices al lodo, órale, es hora de ir al baño, ¿no? Hacer pipí al baño, le abres la puerta al cerdito, el cerdito ve el lodo y ¿qué va a hacer? Sobre todo si es verano. Va a ir al lodo porque es lo que lo mantiene fresco, es parte de su naturaleza. Y es algo difícil porque Pedro está diciendo, por cierto, los perros comen su vómito, es algo horrible. Dice gross, dice en inglés, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido un perro que hace eso? Yo he cachado a mi perrito en alguna ocasión. No, ¿qué haces? ¿No? Es asqueroso, pero los perros a veces hacen eso. Y el perro vuelve a su vómito y la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Qué está diciendo Dios? Que si un puerco es puerco, va a buscar el lodo. Y Dios quiere que dejemos de ser puercos. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza y nuestro corazón de tal manera que cuando se nos da tantita chance y salgamos afuera, no nos vayamos a embarrar al lodo. Qué bonito, algunos de ustedes viven con sus papás, los jóvenes, ¿no? Y tienen un horario. En inglés le dice you have a curfew, ¿verdad? You have to be at your house 9 p.m., 10 p.m. ¿Y qué pasa cuando te vas de tu casa a la universidad? Puedes llegar a la hora que quieras. A mí me pasó en la Ciudad de México. Ya no tenía a mis papás. Si yo quería llegar a las 2 de la mañana, llegaba a las 2 de la mañana. Y a veces llegaba a las 2, 3 de la mañana, pero porque estaba filmando comerciales o en locación, porque era actor en México. Yo podía hacer lo que yo quisiera. Mis padres no se iban a enterar si yo me iba de pinta o de parranda si se me daba la gana. Pero ahí es donde entró mi relación con Dios y donde yo no vivía para que mis papás qué van a decir o me van a ver o me van a criticar, sino saber que Dios está con nosotros todo el tiempo, que Dios nos ve, que nuestras decisiones traen consecuencias y muchas veces consecuencias dolorosas. Y continúa diciendo 2 de Pedro. Fíjate el verso 14 y 15, unos versos antes de este. Dice, tienen los ojos, está hablando de gente que estaba en la iglesia infiltrada. ¿Tienen los ojos qué? Llenos de adulterio. ¿Qué significa el adulterio? Que no le quitan la vista a las chavas o a las mujeres, aunque sean casadas, y buscan por dónde hay una entrada para ahí engañar, engatusar a alguien y conquistarla. Dice, nunca cesan de pecar. ¿A quiénes seducen estas personas? Seducen a las almas, a las personas inestables. ¿Qué es una persona inestable en su fe? Pues hoy estoy aquí, mañana estoy allá, hoy sí me vuelvo a Dios y le lloro al Señor, pero pasado estoy bien hasta atrás ahí con las amigas o los amigos y en un mes sí me dan ganas de volver y luego no. La inestabilidad no te da seguridad. Estaba viendo un concepto de que todos buscamos relaciones saludables con personas. Cuando estamos buscando una pareja, los que están solteros, perdón mi amor, aquí estás tú, los que están solteros y están buscando, no estamos, yo ya la encontré y estoy muy contento. Están buscando una pareja, o los que somos ya casados. Dice que hay 3 tipos de personas. Las personas que son una isla. ¿Qué significa? Que son personas muy difíciles para poder tener una relación sólida con ellos, porque se aíslan, son muy independientes, un poquito egoístas y desconsiderados en la relación. Si tú te fijas que siempre tienes que estar atrás de tu esposo, de tu esposa, para que te considere. Si tú eres ese, que tu esposa y tu esposo van detrás de ti todo el tiempo, agarra la onda y cambia por amor, ¿no? Y los otros eso es la isla. Los otros son los que son ola, como dice el libro de Santiago. El hombre
inconstante, el hombre de doble ánimo, o sea que tiene doble ánimo, hoy sí tiene ganas, mañana no, que dice es inconstante en todos sus caminos, y es como las olas del mar que se echa de un lado para el otro, hoy tiene ganas, mañana no, a veces sí está contento, a veces está enojado, y Dios lo que quiere es que seamos como anclas, como un barco anclado que está firmemente arraigado con eso de peso, y aunque vengan las olas y aunque quieran mover el barco, ese barco está ahí para ti. ¿Quiénes no queremos a alguien así? Alguien que nos ame incondicionalmente. Bueno, si tú quieres a alguien así, sé tú esa persona también. Y aquí Dios está hablando de personas que son inestables en la fe y que son presa fácil de que alguien los seduzca y los engañe. Gente que conoció de Jesús, que fue liberada de un demonio, como en este caso estaba hablando Jesús, pero que luego ve y que la casa no está llena, está vacía, no la ha llenado el Señor, no la ha llenado de caminar con Dios, y dice, le llama a otro, no, que eso no sirvió, ese chiflido, le llama a 7 más, vienen y dice, vámonos otra vez para adentro de esta casa porque no hay nadie ahí, está desocupada, no la ha ocupado con la presencia de Dios en ese lugar, y dice que el estado viene a ser peor. ¿Por qué digo esto? Porque este pasaje también nos sirve como una reflexión, iglesia, de saber que no toda la gente que está en la iglesia conoce a Cristo, ni toda la gente que está en la iglesia vive vidas agradables a Dios. Todos estamos en una etapa distinta. En la iglesia a veces encuentras gente con el callo duro del corazón, que se han entregado al pecado, como en el caso de Judas o de Segunda de Pedro, que dice que nunca cesan de pecar y buscan a qué persona le pueden bajar la mujer, o a qué mujer pueden engatusar con palabras bonitas para hacerla caer en pecado, o a quién pueden sacarle dinero, y ahí entran los falsos ministerios donde hacen pactos con Dios, que tú pactes $1,000 y que todo el tiempo están hablando del dinero, no hay rendición de cuentas, el pastor se lleva todo el dinero a la casa. Eso es lo que Segunda de Pedro está hablando, de falsos líderes o de falsos cristianos dentro de la iglesia, o de gente endurecida por el pecado que se ha apartado de Dios y que causa daño en la iglesia de Dios. Dice, andan perdidos porque se han desviado del camino recto. ¿A quiénes engañan generalmente? A la gente inestable, a la gente que no está anclada en la palabra de Dios. Por eso los engañan, porque no conocemos la escritura. Dice la Biblia, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le falta conocimiento de mi palabra. Dice 2 de Pedro 2:2, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Déjeme y le comento rápidamente 2 casos. Cuando estaba en el ambiente artístico, conocí en el balcón de Verónica, porque estaba escribiendo chistes del balcón de Verónica, así que cuidado, no le vayamos a hacer una broma aquí en la iglesia. Estaba trabajando en el balcón de Verónica y conocí a una persona en una de las juntas y me dijo, hola, mi nombre es fulanito de tal, mucho gusto. Me dice, tú eres cristiano, ¿verdad? Oh, sí, ¿cómo sabes? ¿No? Me imaginé, le dije, qué padre, ¿y tú? Me dice, sí, yo también, mi papá es pastor, me dijo. Qué bien, ¿de dónde eres? No, pues que de Mérida, a Yucatán. Qué bueno, qué bonito. Entonces lo vi la siguiente semana y me habló por teléfono y dice, te invito a mi casa, que conozcas a mis papás. Llegué, hola hermanos, Dios les bendiga. Me dice que usted ha sido pastor, qué bueno. Y él me dice, yo toco el saxofón, toco música en la alabanza, la guío. Qué padre, el saxofón es un instrumento súper bonito. Y lo empiezo a escuchar el saxofón y de repente lo conozco más y me siento súper bien recibido, que encontré un amigo cristiano. Y empezamos a hablar de Cristo en Televisa, actores, a personas en Televisa, escritores, porque esa era mi carrera en ese entonces, el ambiente artístico. Aunque era abogado, me había tomado un break de mi carrera de leyes, 3 meses se volvieron 3 años que me dediqué a eso. Y entonces le habíamos hablado a mucha gente de Jesucristo. Y me cayó tan bien que dije, encontré un buen amigo cristiano. Me sentía súper bien. ¿Verdad que es bien bonito encontrar un buen amigo cristiano? Yo dije, qué padre que encontré a alguien así, y su familia, súper buenas personas, me invitaban a comer. Total que yo decía, no, ese es mi mejor amigo, mi hermano. Hasta lo traje con mi esposa a visitar Veracruz una ocasión que viajamos, porque no estaba tan lejos, voy a visitar unos amigos. Él me dijo, Dios a veces me revela cosas, me dijo.
Me dijo, yo me acerqué a esta señora y le dijo, no abortes tu bebé porque Dios dice así, así, pero no se veía embarazada. Y yo por dentro, wow, tremendo, cómo Dios le ha dado ese don a mi amigo, ¿no? Tremendo poder de Dios que Dios le ha permitido ser parte. Yo estaba fascinado y de repente a los 2 meses de amistad empiezo a descubrir mentiras acá, mentiras allá. Dije, pero ¿cómo? No. ¿Alguna vez le ha pasado eso con alguien? Dice, como que no encaja lo que yo conozco de él. Y me acuerdo que le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿quién es Él? ¿Por qué estoy encontrando mentiras? Y abrí mi Biblia y me cayó el Salmo 55, que dice, porque juntos comunicábamos dulcemente los secretos de Dios. Le hablaba a la gente de Cristo y Él se unía conmigo y les compartía de Cristo. Y dice, porque no me traicionó un enemigo, sino tú, mi amigo, mi guía y mi familiar. Salmo 55. Dice que juntos comunicábamos los secretos. Dice, ablanda sus palabras como mantequilla. Hola, Carlos Andrés, ¿cómo estás? Bien. Mis papás, estoy en la alabanza ensayando este canto. Ablanda sus palabras como mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Y empiezo a descubrir envidia de él hacia mí y cositas raras. Y de repente descubro que el muchacho, el cuate, es homosexual. Y que a la gente que yo le estaba hablando de Cristo, le estaba diciendo que él y yo éramos pareja. De veras, eso me pasó. Y no se le notaba, y yo, pero empecé, pero ¿cómo? No, pero ¿estás seguro? Y luego le pregunté a otra persona, y yo con él, mira mi amigo, y somos cristianos hablando de Cristo, y toda la gente pensando que yo andaba con él. Me dio mucho coraje, me dio mucho enojo, da ganas de empujarlo, de ¿qué te pasa? ¿No? Y fue una lección tremenda para mí, porque yo antes abría mi corazón con todos, era muy creíble. Tú me contabas que fuiste a la luna y casi te lo creía, ¿no? Que fuiste en la misión espacial porque yo decía, porque hay que darle a la gente el beneficio de la duda. Te están diciendo algo, ¿por qué lo voy a dudar? Parte de la familia en la que crecí, que mis papás eran nobles. Bueno, conocí otra iglesia donde escuché que el pastor había implicado que estaba enamorando a una muchacha. Algo muy, muy grave. Cuando llegó a mí ese mensaje, yo dije, tengan mucho cuidado, porque hay gente que levanta falsos que no son ciertos o que son malas percepciones y que por eso destruyes la vida de un ministerio o de un pastor que de verdad está haciendo la obra de Dios. Y el pastorado es muy difícil. Pero después me presentaron pruebas de que le había escrito una carta de amor a una muchacha y leí yo la carta de amor y dije, no, pues sí. Y luego me llegó otra queja y yo estaba trabajando con la asociación de iglesias. Yo no era pastor de tiempo completo, sino no era pastor, tenía un instituto bíblico y entrenábamos pastores y líderes. Y fui y me senté con él, le dije, están hablando esto de usted, ¿qué está pasando? Y él lo negó y dijo, no fue una carta de amor, fue un libro cristiano que yo le dediqué para animarle en su fe. Y manipulador, volteando todas las cosas. Y wow, y de repente empiezo a ver pruebas y pruebas. Y de repente estoy en un viaje por ahí y se me ocurre preguntarle a un hermano en Cristo, misionero de esa convención del estado donde este pastor venía, pastor entre comillas. Y le pregunto, ¿usted conoce a fulanito de tal? Dice, ay hermano, ese hombre es un sinvergüenza. Y yo me quedo, ¿qué pasó? Dice, no, destruyó la iglesia, embarazó a una muchacha, a una señora de la iglesia casada. La señora dio a luz al hijo de este sinvergüenza. Él todavía llegó y lo presentó como si fuera el hijo de la señora y del otro señor. Algo tan bajo que uno puede decir, pero ¿cómo va a pasar eso en la iglesia de Dios? Y cuando me tocó como ministro tratar de arreglar este problema y confrontarlo, yo le dije a una persona que era la mano derecha de este pastor, ¿sabes qué? Necesitamos tu ayuda, porque esto va a salir a la luz. Y es algo muy triste, esto destruye las vidas de la gente. Porque la gente muchas veces pone su esperanza en los hombres que están teniendo un buen testimonio aparentemente. Necesitamos que tú estés al frente y que saques adelante y animes a la iglesia, porque esto va a salir a la luz. ¿Y sabes lo que pasó? Esta persona se enojó conmigo que le dije la verdad. Se enojó conmigo. O sea, si yo hubiera estado en su lugar diría, no, la iglesia de Dios es santa, hay que protegerla y guardar la vida de la gente y la vida de otras mujeres que están siendo engañadas. Se enojó conmigo. Y cuando la iglesia votó y dijeron, va a venir la persona de la convención, la iglesia votó para que no viniéramos y no contáramos la verdad. Y se dividió 3 veces esa iglesia. Y de esa iglesia yo he visto gente que se desanimó en el caminar con Dios, gente que sus hijos ya no quieren venir a la iglesia porque dicen todos los pastores y los que están al frente son unos hipócritas. O sea, no es para menos, ¿no? Es algo bien, bien grave.
Y es algo bien triste, porque a veces pasa en las iglesias gente estafadora. Yo les he platicado una iglesia en Beaverton, que llegó una persona y se ganó la confianza de la gente y empezó a pedir prestado, y luego se fue de la iglesia y dijo, es que no me atienden bien, no me trataron bien, traigo muchas quejas de esa iglesia, pero no nos dijo que había dejado endeudado miles de dólares a la gente pidiéndole dinero. En nuestra iglesia estaba el hermano Raymond, estaba mi esposa. Una ocasión en nuestra iglesia llegó una señora con cáncer, dijo, tengo cáncer, necesito ayuda, ¿se acuerdan? Tengo cáncer, necesito ayuda, y entre todos los hermanos creo que le levantaron como $300 con mucho sacrificio y le dijeron, señora, aquí está, oramos por usted, que Dios la ayude en su cáncer. ¿Y dónde está para poder ir a visitar al hospital? Y después se dieron cuenta que era puro cuento y que iba a diferentes iglesias pidiendo ayuda porque tenía cáncer. Y eso nos dice la escritura que va a pasar. Jesús nos advirtió que estas cosas van a pasar y como iglesia debemos cuidarnos. Mire, uno de los textos más mal aplicados en la escritura es Mateo 7:1-2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con la medida con que miden serán medidos. Mucha gente, cuando yo compartí esta situación de este pastor pecaminoso que estaba tratando de enamorar mujeres, que ha lastimado la fe de muchos, ¿sabes lo que muchos en la iglesia dijeron? ¿Qué crees que dijeron? No juzgues. Pero por favor, si Dios en su palabra nos dice que es necesario que el ministro sea marido de una sola mujer, fiel a su esposa, íntegro, es un requisito puesto por Dios mismo. ¿Cómo te atreves a sacar otro título de la escritura y decir no juzgues? No va al caso. A veces como iglesia nos falta aplicar el criterio y saber cuándo aplica una cosa y cuándo no. Nos falta mucha sabiduría. Mira, quiero ahondar en eso un poquito. Mira lo que dice 1 Corintios 5:9-11. Pablo le escribe a los corintios y les dice, en mi otra carta, una carta por cierto que se perdió, porque Pablo escribió, porque no está esa carta. Entonces 1 Corintios es 2 Corintios. Dice, en mi otra carta les dije que no deben tener trato con alguno, con quienes se entregan ¿a qué? A la inmoralidad sexual. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con gente así ni siquiera coman. O sea, es diferente cuando alguien cae en pecado y está quebrantado, porque hemos visto casos así, inclusive de pastores y líderes o líderes de alabanza que caen en pecado con alguien y llegan llorando y dicen, fallé, la regué, hice una mala decisión, y les ayudas a salir de eso. Desde luego se bajan del liderazgo, pero les ayudas a restaurar su vida, a buscar consejería, porque de verdad fue una etapa como David que pecaron. Pero eso es diferente cuando yo ya tengo una lista de 10 personas que me he transado, o cuando yo ya tengo un comportamiento malo de que busco a quién perjudico. ¿Sí me entienden? Es diferente. Y aquí Pablo dice, con ese ni comas. Y a veces tenemos el corazón, pero quiero ayudarle, quiero restaurarle. Sí, siempre y cuando esa persona reconozco, soy un estafador, soy un mentiroso, he estado haciendo cosas que no agradan a Dios, he estado tratando de enamorar a 3 o 4 muchachas en la iglesia, les he escrito mensajes con cosas obscenas, tengo un problema de adicción a la sexualidad. Ok, ¿sabes qué? Te podemos ayudar, pero te vas a alejar de todas las muchachitas. Te vamos a tener con el ojo en la mira porque queremos ayudarte y queremos proteger a las demás, porque no queremos que nadie salga lastimado por tu pecado. Pero te vamos a ayudar porque Dios quiere que tú salgas de esa esclavitud. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta, ¿qué dice la escritura? Alcanzará misericordia. Entonces dice la Biblia, ¿qué debemos hacer con alguien que es estafador o que está buscando bajarle la mujer a alguien o hacer caer a las muchachitas? ¿Qué debemos hacer? Con él ni aún comer, dice la escritura. Claro, repréndele, pero si no ves arrepentimiento, eso hay que hacer. Una persona confiable, hermanos, en primer lugar, no te perjudica. No va a buscar sacar ventaja de una muchachita vulnerable para enamorarla y usarla sexualmente. Una persona confiable no te va a pedir prestado $2,000 a ti y 1,000 al otro hermano y 3,000 al otro y te va a transar y te va a estafar. No va a ser una persona confiable. Una persona confiable te respeta,
nunca se aprovecha de ti ni te usa. ¿Estamos de acuerdo? Y esto nos sirve para proteger nuestras vidas, porque hay gente muy mala allá afuera y nunca sabemos quién está adentro. Hay gente hermosa en la iglesia. La iglesia es un lugar bellísimo, porque hay gente que se vuelve como nuestra propia familia, gente muy linda y muy especial. Yo he tenido experiencias preciosas con pastores buenos, con líderes de alabanza buenos, con gente hermosísima en la iglesia que es como mi familia. No por un ejemplo malo tachamos a todos los demás, porque el mundo es así. Hay malos policías, corruptos, sí, pero hay policías que dan su vida por ti, dejando 3 hijos y dejando a tu esposa viuda por protegernos. Y lo mismo pasa en las iglesias. Una persona confiable añade valor a tu vida. Su amistad o su compañía te edifica. No está criticándote, no está criticando a medio mundo, a espaldas de medio mundo. ¿Sí o no? Una persona confiable. Nunca hagamos a tropezar a nadie en su fe. Mira lo que dice Marcos 9:42. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Está fuerte lo que está diciendo Jesús o no? Nunca se te ocurra, hombre de nuestra iglesia, si me estás escuchando, nunca, jamás se te ocurra tocar a un niño o una niña de una forma indebida. Jamás. Porque esas cosas no se borran de la mente y dejas heridas en el corazón de las personas. Arrepiéntete, busca ayuda. Aléjate de cualquier tentación. Nunca se te vaya a ocurrir, si eres una persona adulta, estar poniendo trampas y decirle a una muchacha que la quieres y que se ve muy bonita para ver si se acuesta contigo. Nunca. Si tenemos un trabajo de estar al frente, no somos perfectos. Fallamos a veces, que tenemos un enojo, un coraje, algún deseo que no agrada a Dios, pero eso es diferente a cuando nos entregamos al pecado y descaradamente queremos usar nuestra posición para dañar a otros. Eso es algo inaceptable bajo los estándares de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Cuidado con los lobos vestidos de oveja. Mira lo que dice estamos terminando. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:5-9. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. O sea, que aparentan ser cristianos, religiosos, como este pastor que les compartí, que tiene un hijo regado en un estado por allá y aquí por lo menos lleva 5 o 6 mujeres que ha tratado de enamorar, de las que yo sé, porque imagínate las que no sé. Es imposible entender que alguien esté en el... Acaban de condenar a un sacerdote también, ¿se acuerdan? En esta semana que en una confesión en 1960 mató una campeona de belleza o algo así, y la violó y la mató, y lo acaban de condenar a sus 80 años de edad del viejo, ¿no? Dice la palabra: tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. ¿A estos qué dice la Biblia? Evita. La versión Dios habla hoy dice: aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se ingenian para meterse en las casas y ganarse la confianza de las personas, de mujeres vulnerables, siempre aprendiendo estas mujeres, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Cuidado cuando solamente vas a la iglesia y no lees la Biblia en tu casa, no te comprometes a seguir de Dios, porque eres vulnerable al engaño, eres vulnerable a la falsa doctrina y eres vulnerable al desánimo. Al día que veas a alguien que te traiciona la confianza, te apartas de Dios. Y sí nos afecta emocionalmente, pero nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos míos como su pastor están puestos en Jesús. Los ojos de ustedes deben estar puestos en Jesús. Y gloria a Dios por gente que ama a Dios, que sirve. Yo pongo los ojos en algunos de ustedes y me agrada verles sus vidas servir a Dios, pero nuestra fe no está puesta sobre ti, ni sobre mí, está puesta en Jesús. Dice el versículo 8: tienen la mente depravada y una fe que falsa, pero su insensatez será manifiesta a todos, porque tarde o temprano sale a la luz las cosas, pero ya dañaron a mucha gente tristemente, ¿no? Ok, termino. Este versículo dice: la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3-4 y 6-7, la voluntad de Dios es ¿qué? Su santificación, que se abstengan de ¿qué? Inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio
cuerpo de una manera santa y honrosa. Te fijas que es algo que aprendemos a controlar, y pobres de los que son jovencitos, porque yo sé que tienen la testosterona hasta el cielo, ¿no? Ya les he dicho que debería haber un app para los papás que desactiva la testosterona, y al momento de casarse, el día de la boda, mi hijo, ahora sí ya le pongo en el app on, ¿no? Y ahora sí se activa la testosterona. Pero la verdad es que haces soltero y tienes deseos sexuales, es una lucha real. Y ahora es diferente lo que alguien hace en su casa, es entre él y Dios a solas, y es una lucha sexual que los seres humanos tienen. Eso es diferente a cuando alguien anda buscando a ver a quién me echo, a ver a quién hago caer, a ver a quién le engaño. ¿Sí me entienden? Es muy diferente, porque estás buscando lastimar la vida de una persona. Y es una lucha real que tenemos que buscar que Dios nos ayude a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Qué dice? No con malos deseos como los que no conocen a Dios. ¿Qué dice el verso 6? Que nadie perjudique a su hermano o a su hermana, ni se aproveche de él en este asunto. O sea, que no le baje a la mujer, ni a la mujer que se aproveche de ella. ¿Por qué? Porque el Señor castiga esto. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. 1 Timoteo 5:2 dice a las jovencitas, hey young people, whenever you see a young girl and she's hot, get to know her as a friend. Pray to see if she's the one, but do not take advantage of her. The Bible says you should treat her as your little sister. How would you treat your own sister? Would you like somebody to take advantage of your sister? No, right? Para los que no entienden inglés, les dije a los jóvenes de que hay que ver a las mujeres como si fueran nuestras hermanitas. Eso le dice Pablo a Timoteo. O sea que si viene una muchacha guapísima aquí a la iglesia, que fue Miss Universo, ¿qué tenemos que hacer? Oh, está muy bien esa muchacha, guapísima. No, dice la Biblia, ok, sí está muy guapa, pero la debo tratar con el respeto que le debo dar a mi propia hermana. Eso es lo que dice la Escritura. Nunca debemos defraudar. Este pasaje está hablando de no defraudar. ¿Están conmigo, jóvenes? Levanten la mano todos los hombres solteros. Levanten la mano todos los hombres solteros. No le dé pena, para que las muchachas vean, le puedan echar el ojo. Ok, muy bien. Ok, hombres solteros, cuidemos nuestra vista, nuestros ojos. Siempre trata a las mujeres con respeto, como quisieras que trataran a tu mamá o a tu hermana. Y sabes que Dios te va a bendecir. Cuando tú decides someter a Dios tu sexualidad, tus tentaciones, Dios te va a bendecir. Amén. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Terminamos con el versículo. Dice Jesús que si alguien es liberado y tiene su casa vacía, en vez de llenarla con el Señor, vienen 7 espíritus peores y el estado de esa persona viene a ser peor. Estos ejemplos que les conté ahorita, el amigo que yo tuve, que mandé a volar, que yo tuve en México, les conté algo bien grueso, ¿no? Bien privado. No me gusta eso, pero pues pasó. Pasó que él andaba diciendo tonterías que nada que ver. Segundo lugar, el pastor del cual les hablé, son ejemplos perfectos donde yo me quedo pensando, pero ¿será que ellos alguna vez de verdad conocieron a Cristo? Porque sus frutos son de alguien que no conoce de Dios. ¿Será que y si conocieron alguna vez de Dios, cuándo se apartaron? ¿Qué pasó en sus vidas que los hizo ser tan duros como para cumplir lo que dice Judas capítulo 1 y 2 de Pedro 2, o lo que dice Jesús de alguien que siendo liberado de un demonio no hizo nada y vinieron 7 más? Es algo que uno se queda sacado de onda, ¿no? ¿Qué con esta gente? ¿Conoció a Dios realmente? Porque no todos los que están ahí conocen a Dios realmente. Pero sabes una cosa, hay algo que podemos hacer, con esto terminamos. Llena tu casa para que cuando Satanás quiera volver otra vez y decir, mira, está barrida y solita, no hay nadie ahí me meto. O sea, ahí empiezo a agarrarte a través de adicciones, hábitos, destruir tu vida. Llena tu casa. Número 1, llénala de Dios. Porque donde está Dios no puede morar Satanás. ¿Por qué crees que cuando oras y buscas de Dios se te baja el mal humor? ¿Por qué crees que cuando oras y buscas de Dios se te quitan las ganas de pecar? Dice la Biblia que la oración, una de dos, el hombre que dice, o el pecado acabará con la vida de oración de una persona, o la oración acabará con el pecado en la vida de una persona.
Entonces, llénala de Dios. Segundo, llénala de la palabra de Dios. Dice Colosenses que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Tercero, llénala de cosas buenas. Dice Filipenses 4, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Si hay virtud alguna, en eso medita tu mente, que Dios transforme tu mente, no te conformes al mundo. Cuídate a qué lees, qué ves, a qué te expones. Y por último, llénala tu vida de amigos sanos. Elige a tus amigos cuidadosamente. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cuántos de ustedes han tenido buenos deseos de obedecer a Dios y de repente viene la comadre, el compadre, viene tu amigo, viene tu amiga y terminas haciendo algo que no querías y dices, ¿qué hice? La regué. ¿Sí o no? Hay malos amigos y hay buenos amigos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un buen amigo que te anime a orar, a venir a la iglesia, a buscar de Dios y que está orando por ti? Amén, qué hermoso. Seamos ese tipo de personas para Dios. Y dice la Escritura, Judas termina diciendo, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios, pero aunque batallamos con el pecado, día a día tomamos nuestra cruz y le seguimos al Señor y nos ponemos a cuenta con Él. No practicamos el pecado, cuidamos nuestra vida, cuidamos la vida de otros y cuidamos nuestra iglesia, porque la iglesia es del Señor y Él dio su propia sangre para salvar a las personas. Amén.